Muy bien, hoy es miércoles de análisis político aquí en A la Medida y tenemos como siempre el gusto de recibir en estudio a Max Santa Cruz. ¿Qué tal, Max? Bienvenido a esta tu casa. Hola, Max. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias, Fernando. Y por supuesto, de la audiencia de A la Medida. Un verdadero gusto estar con ustedes otro miércoles. Hoy vamos a hablar de esos panoramas políticos y creo que también económicos que pueden afectar o de qué manera va a afectar a nuestro país. Estados Unidos, hoy fue a nivel internacional la gran noticia con la imposición de aranceles a varios países, incluyendo Guatemala, un 10% en aranceles que se ha anunciado desde ya. Max, ¿cómo podemos analizar desde ya este anuncio y las posibles repercusiones que puedan tener para nuestro país? Bueno, primero tengo que decir que no soy un experto en comercio internacional, ni mucho menos, pero trataré de enfocarlo desde la parte política, desde una primera impresión. No hemos vivido algo similar en el siglo XX y por supuesto en el presente, pensando que desde entonces se regulaba o se empezaba a organizar de mejor manera el intercambio comercial a nivel mundial. Hoy en día pensaríamos que la sustitución de lo que en su momento eran las certificaciones de los países que colaboraban con Estados Unidos en el combate al narcotráfico podría trasladarse al campo de la economía mundial, pensando en que los aliados de Estados Unidos o los que mejor entendieran las dinámicas de la actual administración podrían ser merecedores de una mejor consideración en esta decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos a nivel mundial. Primero, yo creo que va a cambiar el escenario del mundo en general. Creo que merece un análisis mucho más profundo que hoy en día tenemos, pero nos lleva con mucha sorpresa que hay países, lógicamente, como Canadá, como México, por ejemplo, no están incluidos dentro de esta lista, porque entenderíamos que las negociaciones que Estados Unidos llevaría con ellos serían más dentro del marco del tratado que existe entre México, Estados Unidos y Canadá, con algunas consideraciones específicas. Pero, por ejemplo, hay países que son aliados, en teoría o en el papel, como Israel, que tienen, por ejemplo, un arancel del 17%. Claro. Mientras que Venezuela, en el papel que quería ser un enemigo por toda la historia de críticas al régimen de Maduro, tiene un 15% de arancel. O, por ejemplo, Taiwán, que es un aliado, 32%. Claro. Entonces, ahí es donde se rompe un poco el esquema de la lógica sobre por qué es que se aplicó tal tarifa o tal arancel a tales países y tal otra a otros. No hay una lógica de amistad, de sociedad, etcétera. A la Unión Europea también lo castiga muy fuertemente. Yo creo que esto, en el caso de Guatemala, va a ser una situación bastante compleja, sí, porque tenemos que hacer un análisis sobre cuáles son los sectores afectados y dónde podríamos nosotros, por ejemplo, ser competitivos en aras de un mercado estadounidense que no es capaz de producir todo lo que consume. Por ejemplo, el caso del azúcar. Habrán plantaciones de caña de azúcar en el área de la Florida, que la hay, o por ejemplo en Hawái. Claro. ¿Suficiente para abastecer el mercado local de Estados Unidos? No. Guatemala tiene una oportunidad de un 10% frente a otros países, sí. Recordemos que tampoco está Cuba dentro de los países gravados con los aranceles, porque igual que Rusia, porque tienen sanciones, o Corea del Norte, perdón, tienen sanciones muy severas que no están incluidas. Es decir, yo creo que Guatemala tiene que tomarse un tiempo y un respiro para poder analizar qué es lo que Guatemala exporta, qué competencias o qué capacidades tiene competitivas con otros países del mundo y a partir de eso tomar una estrategia conjunta entre sector privado, organizado y gobierno de la República. Ahora, entender que lo que está impulsando Donald Trump es una actitud proteccionista a su economía interna, busca promover, obviamente, que la mano de obra del estadounidense sea la que promueva todo el mecanismo económico del país. Sin embargo, es bien sabido que hay mucho trabajo que desde hace muchos años era tarea del migrante. Y el migrante hoy está sufriendo una persecución y sobre todo una expulsión del territorio estadounidense para que entonces la pregunta es, lo que hacía el migrante lo llegue a hacer la fuerza de mano de obra del mismo estadounidense. ¿Será esa una de las acciones que está pensando Donald Trump en que se generen para Estados Unidos? Bueno, la política que hoy en día maneja el presidente Trump sin duda es una política proteccionista, nacionalista, sobre todo que es la base de su discurso de campaña, el cual fue comprado y decirle, bueno, devolvamos las fuentes de trabajo hacia los estadounidenses, devolvamos que quien invierta en Estados Unidos va a gozar de privilegios que si alguien insiste en realizar o por ejemplo,
en armados de carros fuera de las fronteras de Estados Unidos y que deja de producir ciertos impuestos y, por supuesto, fuentes de trabajo, pues se le va a castigar con estos gravámenes que hoy en día lo vemos. Yo pienso que el presidente Trump puede correr un riesgo fuerte en el sentido de que no exista de pronto la cantidad de manos suficiente para poder, primero, abastecer un mercado local por las políticas migratorias, que creo que va a tener que tener un freno en algún momento, pero sobre todo en la parte comercial, el estadounidense va a sufrir mucho ante esas disposiciones sobre temas que sobre, por ejemplo, productos que van a tener que pagar más si los quieren consumir, porque van a tener un arancel mayor, incluso puede llegar hasta un 30%. A quien le gustaba, por ejemplo, un buen jamón de bellota español, pues tendrá que pagar más de un 30%. ¿Será que estoy dispuesto o eso me va a generar una molestia? Algunos sí. O un vehículo, por ejemplo, europeo, que hoy en día va a entrar con condiciones distintas a Estados Unidos. Así es. Pero aparte puede generar, si no, un desabastecimiento sobre productos locales que puede poner en riesgo la misma satisfacción que tiene el estadounidense en una sociedad eminentemente de consumo. Ahora, la pregunta será, ¿el presidente Trump estará dispuesto a dar marcha atrás por si esta historia no funciona desde el punto de vista de la política interna de Estados Unidos y de pronto porque genera también un caos a nivel mundial? Ese es el gran tema. Y cómo algunos de los que hoy en día se sienten agravados por los gravámenes se van a tomar entonces la sartén por el mango y van a tratar de hacer lo propio para que esta historia sea una pelea de venganzas entre unos y otros para ver hasta dónde llegamos, a ver quiénes aguantan. Y eso es peligrosísimo para economías como la nuestra, que depende de muchos aspectos de ese entorno de globalidad. Totalmente. Max, es una decisión bastante arriesgada la que toma Donald Trump con la imposición de estos aranceles. ¿Cuál sería ese mensaje detrás de todos estos anuncios bastante fuertes para algunos países? Y bueno, todos al final resultan afectados, pero más algunos. ¿Cuál será la estrategia política que podría estar buscando con estas medidas tan fuertes que ha impuesto económicamente? Es difícil, Sandy, en serio, porque como decía al inicio de la plática, si uno pudiera observar que hay criterios lineales sobre las decisiones y dijera, bueno, castigo a mis enemigos, pero aquí hay aliados y hay enemigos por igual, incluso enemigos en teoría y en papel, menos castigados que propios aliados. Repito, Israel y, por ejemplo, Taiwán. Entonces, no entiendo cuál es el criterio realmente que está aplicando. En el caso guatemalteco, y si me permiten un segundo, tal vez recomendaría incluso que siento que el comunicado del Ministerio de Economía fue un poco precipitado. Yo hubiera llegado a un punto en donde tal vez hubiera convocado a la brevedad posible a los sectores serios de exportación a sentar y buscar un planteamiento que pueda permitir tener una reacción mucho más consensuada y mucho más integrada frente a Estados Unidos. Y si no, por lo menos frente a los organismos que pueda, si es que respeta a Estados Unidos, mundiales de comercio, en caso de la OMC. En el caso del Tratado de Libre Comercio, el CAFTA, se rompe absolutamente con la variabilidad que se están dando a los aranceles, y eso, porque hace de manera unilateral, deja sin sentido y casi que sin acción el Tratado de Libre Comercio como lo conocíamos hasta hoy. Hay que decir que la balanza comercial entre Guatemala y Estados Unidos, por supuesto, es desfavorable para Guatemala. Claro. 4.600 millones de dólares exportamos e importamos más de 10.000 millones de dólares. Creo que requiere un análisis más detenido, pero hoy en día, Sandy, no podría yo realmente entender por qué los criterios de distinción entre un país y otro, entre aliados y enemigos. Sí es para proteger la empresa o la productividad local de Estados Unidos, estoy seguro, pero esos criterios políticos, económicos, diplomáticos, creo que nos destantearon a todos para encontrar una lógica a esas decisiones. Ahora, la pregunta acá es analizar estas acciones de Donald Trump pensando en Estados Unidos con Guatemala. Si es un back-to-back, entonces ¿qué? ¿Qué le toca a Guatemala? Agachar la cabeza y decir, bueno, vamos a pagar el 10% de nuestras berries, de la arveja china, del aguacate, del azúcar, del café, y lo que nosotros importamos, ¿qué hacemos? ¿También le ponemos aranceles? Pues en un mundo de lógica y de igualdad, de derecho, en términos de no superioridad dentro del marco
que nos rige a todos los países, pues así debería ser, pero no sé si Guatemala lo vaya a hacer. Claro. En algunos casos pareciera ser que es la venganza sobre algunos aranceles impuestos a Estados Unidos y hoy la devuelve con mayor volumen, pero creo que tampoco tiene ese argumento de lógica. No sé si Guatemala se atreva a hacerlo, especialmente porque recuerden que aquí también se amarra, en el caso guatemalteco, de una administración que no ha gozado necesariamente o no gozaba de la simpatía supuestamente en el papel de la que era la administración entrante del presidente Trump. Estoy hablando de la administración del presidente Arévalo con el presidente Trump. Y de pronto este acercamiento inusitado de esta relación del secretario Rubio, donde llega a hacer planteamientos de beneficio e interés para Guatemala, vuelven a Guatemala, y lo he dicho aquí en este espacio, tal vez el socio más confiable que tiene Estados Unidos en la región, a pesar de que El Salvador podría pensarse que lo es. Yo pienso que sigue siendo Guatemala, a pesar de todas las características de debilidad institucional, etcétera, pero creo que lo es porque puede ir una ruta mejor trazada que la de El Salvador, que hoy en día podría estar muy cercano al presidente Trump, pero también tiene una cercanía con Rusia y con China. Y eso a Estados Unidos no le genera alguna estabilidad o seguridad o certeza de que por ahí va a mantener esa relación importante entre dos países. Aunque el SECOT hoy es una relación bilateral entre Estados Unidos y El Salvador. Sí, pero es una relación más de conveniencia en el sentido de El Salvador. Bueno, sí, Estados Unidos sí, pero si no, igual los hubieran tirado a Guantánamo, claro. o hubiera pasado algo más. Yo creo que El Salvador es la única forma de decir, bueno, ¿sabe qué? Nos hemos caracterizado por eso, lo recibimos por acá, $20,000 al año por cada uno de estos reclusos, realmente no tiene sentido. Es difícil en una disputa, incluso de análisis legal a lo interno de El Salvador, cómo es que mantiene presos de otros países por procesos que no se han llevado a cabo en El Salvador, y él se vuelve el carcelario o el celador de estos presos. Así es. En fin, veremos qué pasa en el futuro, pero sí siento yo que hoy en día Guatemala en algunos espacios podría tener una oportunidad, y termino con esto rápido. Me decía un amigo, sin hacer el análisis profundo, que por ejemplo Jordania tendría un arancel del 40% en exportación de maquila en términos de ropa y textiles. Guatemala, si tiene un 10%, podría ser entonces competitivo frente al 40% de Jordania. Pero esa es una de las reflexiones, y habrán muchas otras más que creo que requiere un poco más de tiempo para poder tener mejores argumentos. Castigado como muchos, pero sin duda con mejores oportunidades que otros, con porcentajes más elevados que se han impuesto. No creo que esto es parte del análisis y la estrategia que se debe buscar. Coincido que tiene que ser algo analizado, no apresurado, para poder tomar las mejores decisiones y poder entonces hacer frente a esta nueva política que se ha anunciado. Sí, termino solo en Centroamérica. Nicaragua paró con un 18% de aranceles, y Panamá no fue incluido entre esa lista. Totalmente. Al menos no estamos el resto como, un 10%. Como Vietnam con un 46%. No, hombre, eso Max, muchas gracias por habernos acompañado y aportar tus conocimientos en este espacio. No, hombre, Gracias, a ustedes Max. muchas gracias, y sin duda hay que ponerle atención porque es un tema que nos involucra a todos. Así es. También despido a Fernando Prera, que nos acompaña siempre en el análisis, y hemos tratado estos temas destacados, variados, pero muy interesantes. Fernando, buenas noches. Buenas noches para ti también. Amigo y amiga televidente, por favor, no cambie porque regresa Sandy Monroy con las noticias internacionales. Vamos a la pausa.